Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar ahí, hermano, Primera Reyes 22. Primera Reyes 22. Vamos a leer unos versículos. Primera Reyes 22, 4. Bien, dice así la palabra del Señor. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Le dijo Acab a Josafat. Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Versículo 17. Mire lo que pasó cuando consultaron a Jehová. Entonces el profeta dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. En otras palabras, estaba profetizando la muerte del rey. Versículo 29. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. En otras palabras, se fueron a la guerra, ¿verdad? Los dos reyes. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde, hermano, es el desprecio a la palabra, un precio a pagar y su origen. Eso es lo que yo quiero compartir en esta hora. Vamos a encomendarnos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos este momento que tú nos permites de poder abrir este libro, poder exponerlo. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo, dame la habilidad de poder expresarme, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Ministra nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te damos la gloria y la honra, Señor, que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor, que con reverencia podamos escuchar tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los dones, hermanos, de inspiración, como los de profecía, la interpretación de lenguas, los dones de revelación también, como palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, yo les llamo eso lenguajes del Espíritu, ya que a través de ellos Dios nos habla y revela propósitos muy particulares para cada uno de nosotros. Sin embargo, hermano, en el ejercicio de estos dones de revelación e inspiración, cuando son utilizados de una forma correcta, pueden causarle mucha dificultad al portador de ellos y tienen que pagar un precio, ¿verdad? Hay un precio que se paga por ser un profeta de Jehová, hermano, ¿verdad? Y eso es lo que estamos considerando, y para ello, hermano, estamos abordando el ministerio profético de Micaías. Micaías, su nombre significa ¿quién como Jehová? Su ministerio profético fue llevado a cabo en el tiempo donde Acab era rey de Israel y Josafat era rey de Judá. En aquel tiempo el reino estaba dividido, hermano, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur. Y bueno, y ambos reyes, hermanos, habían pues emparentado, ya que Josafat había dado una hija al rey Acab en matrimonio. Y en un momento dado de su historia, hermano, Acab le pide ayuda a Josafat para que vaya con él a la guerra, a una tierra que el enemigo la tenía en sus manos, pero pertenecía al pueblo de Israel. Entonces Acab le solicita a Josafat: ayúdame, le dijo, vente conmigo a la guerra. Viene Josafat y le dice: momento, yo quiero escuchar lo que Dios quiere o tiene que decirnos al respecto, le dijo. Así que quiero oír palabra de Dios. Viene Acab, hermano, y convoca a sus 400 profetas. Bueno, a sus más de 400 profetas apóstatas que él tenía. Y todos al unísono decían: andan, vayan, porque tienen victoria. Josafat, un poco incrédulo, dijo: a mí no me convence esto, tenés un profeta verdadero de Jehová, le dice. Entonces Acab, yo creo, ¿no?, con su sonrisa menos sarcástica, dijo: bueno, sí conozco a alguien, no me agrada, pero lo conozco, se llama Micaías, lo voy a hacer venir porque tú quieres escucharlo, ¿no? Entonces, hermano, Micaías va en esto, ¿no?, y se presenta ante los reyes
Y obviamente lleva palabra de Jehová. Y es una palabra muy diferente a lo que le han dado. Y le dice, mira rey, le dice, le dice acá, ¿verdad? Si tú vas a la guerra, vos vas a morir, le dice. Y es el versículo 17 que nosotros leíamos, ¿verdad? Que en ese momento Israel se encontraba como oveja sin pastor, porque le faltaba, ¿no?, a su gobernante. Entonces ahí el Señor le estaba diciendo a Micaías que obviamente Acab iba a morir. Pero no solamente eso expone, hermano, o declara el profeta Micaías, también expone las mentiras de los falsos profetas. Y de una manera muy, muy así tajante, ¿no? En el versículo 23, mire lo que le dice. Y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Tanto la profecía en contra de Acab como los señalamientos dados, hermano, ¿verdad?, a los profetas apóstatas, obviamente no fueron del agrado ni para el rey ni para los 400 profetas. Y eso lo hizo incurrir en una situación bastante difícil a Micaías. Tuvo que pagar un precio muy alto por mantener esa palabra. De hecho, él la mantuvo hasta el final, pero siempre pagando un precio por mantenerse fiel a lo que un día dijo: vive Jehová, que lo que Jehová ponga en mi boca, eso voy a decir. Pero Micaías tuvo que pagar un precio por ser portador de esa verdad. Y hemos estado considerando precisamente ese precio que tuvo que pagar. Uno de ellos, la impopularidad, tener disposición de nadar contra una corriente muy fuerte, ¿verdad? Acordémonos, imagínense, una persona contra más de 400 profetas, hablando lo contrario, no era fácil. Sufrió la agresión física, usted ya conoce esto. Y por último, una privación, ¿verdad?, tanto física como alimentaria. Lo iban a poner en la cárcel y le van a dejar una dieta de pan y agua, que es lo que estuvimos abordando la vez pasada. Hoy veremos otro aspecto de ese precio que tuvo que pagar, hermano, y tiene que ver con el mensaje que portaba. Tiene que ver con el mensaje que portaba. El mensaje, hermano, que Dios le dio a Micaías no fue apreciado, fue menospreciado. Hermano, aquí quiero hacer un paréntesis, hacer de su conocimiento algo. Mire, hermano, que alguien sin temor a Dios menosprecie un mensaje no es algo extraño, ¿verdad? Que alguien te menosprecie por lo que tú le dices en nombre de Jehová, siendo él o ella una persona sin temor de Dios, pues no es de extrañarse. Pero una persona que dice, fíjese bien, conocer a Jehová, que tiene deseo de ser direccionado por Jehová, y que tome una actitud de menospreciar la voluntad de Dios, y que termine al final del día haciendo no la voluntad de Dios, sino su voluntad, eso sí puede causar cierta frustración en el profeta. Y ese caso lo vemos con Josafat. Fíjese bien, hermano, con Josafat. Josafat, hermano, tenía un deseo muy vivo de conocer cuál era la voluntad de Dios en cuanto a esa guerra a la cual se le estaba invitando a ser parte. Y eso lo vemos en el versículo 5. Dijo luego Josafat, rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mire el versículo 7. Y dijo Josafat, cuando no le convenció lo que decían los otros profetas, y dijo él: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces, de entrada podemos darnos cuenta de que hay un hombre aquí muy interesado en conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida en ese momento de su historia. Lamentablemente, ese hombre también menospreció la voz profética de Micaías, hermano.
Porque al final del día, él terminó fluyendo en la mentira de los apóstatas profetas. ¿Por qué le digo eso? Por el versículo 29. Mire al final, ¿verdad?, cómo termina todo esto. Dice: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, ¿a dónde? A Ramot de Galaad, que es lo que estaba en disputa. Mire qué tremendo. Por eso le digo que una persona desprecie el mensaje, que no tenga temor de Dios, pues eso no nos debe incomodar a nosotros. Pero que una persona que diga conocer a Dios y que procura oír y querer hacer la voluntad de Dios, al final del día, después de oírte, termine haciendo lo que esa persona quiere, puede constituirse en una frustración para usted. ¿Me escuchó? Y ese es parte del precio que muchas veces se paga. Pero aquí, hermano, hay una lección que yo quiero que la desmenucemos, porque para mí es muy importante, muy vital. Aquí tenemos un aspecto muy delicado que debemos de conocer para no caer en el mismo error de Josafat, hermano. Aquí se nos revela, escuche bien lo que le digo, aquí se nos revela el origen, el por qué mucho cristiano desprecia la palabra de Dios. Es decir, ¿por qué no la puede obedecer? ¿Por qué hoy en día hay tanto cristiano que no puede obedecer el mandato de Dios que escucha constantemente a través de los portadores de su palabra? Bueno, para ello, hermano, vamos a estudiar un poco sobre Josafat. ¿Qué pasó con Josafat? Josafat, hermano, era un buen rey. No podemos discutir eso. Fue un rey muy notable que no le dio oportunidad a la idolatría en el reino de Judá. Él tenía mucho celo por el Dios verdadero. Lamentablemente, hubieron problemas, hermano, en su carácter, que le hicieron abrir un portillo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo: a ser engañado y ser seducido por estos espíritus de engaño. Lo hicieron vulnerable a través de ese portillo que abrió en un momento dado. Aunque él estuvo expuesto a la verdad, escuche bien esto, aunque Josafat estaba expuesto a la verdad, porque Micaías hablaba la verdad, sin embargo, esa verdad no lo movió. ¿Me explico? Fíjese bien, a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, a pesar de que era un hombre celoso por la obra, llegó un momento donde su corazón se endureció a la palabra de Dios. Y aunque al principio estaba con deseo, pues es que yo no me voy a ir a la guerra sin que Jehová me diga, pero al final del día oyó la voluntad de Dios diciendo: si ustedes van a tener pérdida. Y aún así vemos que Josafat agarra camino con Acab. Eso nos dice que Josafat, hermano, estaba bajo la influencia ¿de qué? Del espíritu engañoso de los profetas falsos. Pero ¿por qué estaba expuesto a ese espíritu de engaño? Porque había abierto una puerta. Y es aquí donde tenemos nosotros que tener cuidado, hermano. Fíjese bien. En Josafat no hubo poder para obedecer a la palabra. No se encontró en él ese poder necesario para decir no voy, sino que se mantuvo incluso hasta indiferente ante las situaciones que estaba oyendo de lo que le iba a pasar a Micaías. No lo vemos accionar en absolutamente nada a favor de aquel hombre, y aparte de eso ignora la palabra, amado.
Es decir, le faltó el poder para obedecer a aquella voz. Ahora yo pregunto, ¿por qué le faltó ese poder? ¿Por qué? Porque estaba en ese momento, escuche bien, lejos de la gracia de Dios, de ese poder sobrenatural que nos hace oír y atender a la voz de Dios. Josafat en ese momento de su historia estaba en rebelión contra Dios. Él había hecho alianza con un rey, y aquí está la puerta que se abre. Él había abierto un portillo cuando decidió casar a su hija con un rey, hermano, que odiaba a Jehová. A él le importó poco hacer alianzas con Acab, a pesar de que Acab, usted ya conoce la historia, fue un hombre, hermano, influenciado en gran manera por Jezabel, una mujer que persiguió a muchos profetas de Jehová y hasta le dio muerte. Y se atrevió hasta incluso a amenazar a Elías, hermano. No era una mujer sencilla. Acab tenía, hermano, al mismo demonio de compañera de cama. Y Josafat sabía la crisis espiritual en la cual se encontraba Israel en aquel momento. Y sin embargo, él hizo alianza con aquellos que le habían declarado la guerra a Jehová. Hizo alianza con ellos. Y eso fue la puerta que se abrió, que debilitó en él el poder para mantenerse firme y obedecer a la voz de Jehová. Su violación a la ley de Dios era doble. Había, repito, dado a su hijo en matrimonio con una de las hijas de Acab, donde Dios prohibía tal cosa. En Deuteronomio 7, por favor, quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 3, 4, Jehová les prohíbe a Israel que se mezclen con mujeres que no profesan su misma fe. Era obvio que la hija de Acab estaba contaminada. ¿Por qué? Por la idolatría que su madre había dejado entrar en Israel. Por lo tanto, hermano, Josafat estaba violando la ley moral de Dios, o esta ley específica de Dios que decía, Deuteronomio 7, 3, 4, y no emparentarás. Aquí está hablando Jehová, dándole leyes de conducta, ¿verdad?, a su pueblo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás tu hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Cosa que no hizo a Josafat. Viendo que Acab estaba contaminado por la mala influencia de una mujer sin temor de Jehová, era evidente de que su hija seguía los mismos pasos de su madre. Y sin embargo, sabiendo eso, viene Josafat y le dice, mira, aquí está mi hija. Aquí está. Bueno, aquí está mi hijo, ¿verdad? Aquí está mi hijo, yo quiero emparentar contigo, que se casen. ¿Violentó qué? Una ley de Dios. Pero no solamente eso, por eso le digo que la ley de Dios fue violada 2 veces. Primero, cuando él dio en matrimonio a su hijo. La segunda, cuando él decidió hacer alianza con Acab para ir a la guerra con él. En otras palabras, ellos estaban por emprender algo, ¿verdad? Entonces, y era una situación que también lo ponía él en una situación muy delicada ante los ojos de Dios. Porque también Jehová había dicho lo siguiente. Quiero que vaya a Éxodo, versículo 23, 32. ¿Qué es lo que dice sobre hacer alianzas con gente que no quiere tener a Dios en su corazón? ¿Es permitido? No es permitido.
Mire lo que dice allí en Éxodo 23:32. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Aquí podemos darnos cuenta, amado, que Josafat había violentado la ley de Dios. Había violentado la ley de Dios. Y por esa razón se miraba privado, completamente sin poder de hacer la voluntad de Dios para su vida, porque él estaba en franca rebeldía para con Jehová. Cuando él regresa campante de aquella situación, hermano, y vuelve a Judá, le sale otro profeta, Josafat. Le sale otro profeta, Josafat, y le sale con el corvo desenvainado. Y yo quiero que vaya conmigo a Segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 1-2. Para que vea cómo era la función del ministerio profeta en aquellos días, hermano. No es como lo que hoy vemos hoy, ¿verdad? Que son populares. Hoy los profetas son bien populares, porque imparten unción, imparten poder, se ven milagros, etc. En el Antiguo Testamento nada que ver, hermano. Los profetas eran como, ¿cómo les diría? Era como este dedo que nosotros amenazamos, o indicamos, o señalamos. Así era el profeta. Era ese dedo que señalaba a Jehová cuando una cosa andaba mal, cuando señalaba, este es el camino, por esto andaba. Ese era el profeta, y por eso es que eran temidos, hermano. Pues bien, a Josafat venía, ¿verdad? Y mire, gracias a Dios no le pasó nada, porque estuvo a punto, ahí porque la gracia de Dios realmente, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. Pero regresa a Judá, sano y salvo, pero en eso le cae de entrada ahí un profeta. ¿Ya lo tiene la cita? Segunda Crónica 19:1-2. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, mire lo que le dijo: al impío das ayuda. Mire, escuchemos esto bien, analicemos esto. Al impío das ayuda. ¿A quién se estaba refiriendo? A Acab. Josafat le había brindado ayuda a Acab. Y viene aquí Jehová y le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Mire qué denuncia más fuerte, hermano. Aquí Jehová de alguna forma le estaba recordando las leyes, que él no tenía que hacer alianza, ni mucho menos dar a sus hijos en matrimonio a personas que estaban en contra de Jehová. Pero a Josafat eso no le importó, por lo que se ve, y viene Jehová y le reprocha precisamente esto, y le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Y qué es lo que le dice? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. En otras palabras, Josafat no tenía que haber estado en Judá, ni mucho menos haber dado a su hija, ni mucho menos haber entrado en una alianza de guerra para ayudar a Acab a conquistar una tierra. Y por eso es que Jehová estaba enojado con Josafat. Escuche esto: cuando Josafat se apartó de la voluntad de Dios, la protección de Jehová fue retirada y lo hizo vulnerable al engaño de los falsos profetas. De tal manera que Josafat, por estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas, se vio privado de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no pudo hacerla, no hubo poder en él para hacerlo. ¿Por qué razón? Porque Jehová ya no estaba con Josafat. Y por lo tanto,
Jehová había retirado esa gracia y ese poder para que obedeciera a su santa palabra. Josafat, por decisión propia, le dio la espalda a Dios al violentar estas leyes que acabamos de leer. Y abrió portillo para poder ser él influenciado por esos espíritus engañadores. Y le privó poder para hacer lo correcto. Y aquí voy al punto. ¿Qué podemos nosotros, hermano, aprender de esto? Escuche esto bien. Lo mismo le pasa a mucho cristiano evangélico hoy en día. Le gusta oír la voz de Dios y conocer la voluntad de Dios. Creo que si todos estamos aquí reunidos es porque queremos oír a Dios. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, nos exponemos ¿a qué? A la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos, con muchos cristianos que quieren oír? ¿Qué pasa? Muchos de ellos no tienen poder para obedecer. No tienen poder para obedecer. Están escuchando la voz de Dios. Está diciéndole el Señor, el camino derecho, hijo, a la izquierda se van. No tienen poder para obedecer. Hijo, el blanco, no el negro, al negro se van. No tienen poder para obedecer. Pero ¿por qué no tienen poder para obedecer? Porque al igual que Josafat, han abierto portillos. ¿Me escuchó? Han abierto portillos donde lamentablemente los ha alejado de la fuente de ese poder que te ayuda a hacer lo correcto. Muchas veces, al igual que Josafat, cometemos el error de hacer alianzas con el mundo. Padres permitiendo que sus hijas se casen o sus hijos se casen con personas que no son creyentes. O haciendo alianzas, haciendo negocios con personas que no tienen temor de Dios. Vamos a hacer un negocio, mira, asociémonos. Vos ponés tal parte, yo pongo esta parte. Y empecemos, echémosle ganas. Hermano, si no es cristiano, usted no tiene por qué hacer alianzas con esa persona. La palabra del Señor claramente dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis. O sea, la ley sigue siendo igual. La ley moral de Dios sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es que nosotros ya no hacemos sacrificios, porque ya fue presentado el sacrificio perfecto aquí en la cruz. Pero la ley moral de Dios se mantiene vigente, no solamente para Israel, sino también para nosotros, iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu, no os unáis a yugo desigual. Y todavía continúa diciendo, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Lo que Hananías le dijo a Josafat, al impío ayudas, le dice, y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Cómo es eso? Por eso es que la ira de Jehová ha venido sobre ti, le dijo. No tienes contento a Dios. Y por eso es que te viste debilitado sin poder hacer absolutamente nada en cuanto a lo que Jehová tu Dios te dijo en su momento. No pudiste hacerlo porque estabas lejos de su presencia. Y es lo que pasa con nosotros cuando violentamos la ley moral de Dios. Nos alejamos de Él, de su influencia, de su poder, de su gracia, y nos vemos debilitados en poder obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dice Cristo en Juan 15:5? Claramente dijo el maestro, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
el que se mantiene en comunión conmigo, el que está siempre cerca de mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y oído a esto, porque separado de mí, escuche, porque separado de mí, usted no puede obedecer a Dios. Separado de la vid, usted nunca va a poder obedecer la ley moral de Dios. Y nos va a pasar al igual que Josafat. Nuestra rebelión abre portillos donde la influencia de la presencia de Dios se aleja y nos exponemos a los engaños del mundo. Y terminamos en lugares y con personas equivocadas, donde terminamos perdiendo al fin del día una comunión íntima con Dios. Porque ¿qué dice el Señor? En Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Cuando yo, al igual que Josafat, hago alianzas con el mundo, desoigo la ley moral de Dios, inmediatamente se corta mi comunión con él y me expongo a un juicio. Lo que le dijo aquí el profeta a Josafat: pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por lo que tú has hecho, le dijo. ¿Y acaso no es lo que nos dice Santiago 4:4? Cuando nosotros hacemos alianzas con el mundo, ¿acaso no dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en qué? En enemigo de Dios. En otras palabras, el Señor no está contento. Yo cuando le iba a pedir algo a mi mamá o a mi papá, yo sabía el momento en que lo iba a pedir. Y era cuando estaban contentos. Hay que tener aquí ojo, ¿no? Para eso. Si yo los miraba un poco ahí de pocos amigos, ni me les acercaba ni les hablaba. Pero yo los miraba contentos, esta es mi oportunidad, y empezaba yo a enrollarme, ¿verdad? Y casi siempre me salía con las mías. Dios, hermano, sucede que a veces, cuando nosotros estamos en franca rebelión con Él, obviamente Él no está contento. Y ni en posición ni en deseo de dar. Dios va a tratar muy diferentemente a la iglesia que al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe más. Se le ha dado mayor responsabilidad y mayor gloria reposa sobre la iglesia. No es poca cosa lo que hemos recibido. Al que más se le da, más se le demanda. Entonces, cuando nosotros violentamos algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios, y aún así nos acercamos delante de Él, ¿usted cree que Él nos va a retribuir con bondad? Si el mismo salmista dijo en cierto momento, hermano, que Él va a escuchar a aquellos de limpio de corazón. ¿Por qué razón? Porque en ese momento está enojado, hay ira de Dios contra nosotros. Porque hemos violentado una ley de Dios. Y no solamente eso, cuando nos alejamos porque yo quiero alejarme, como fue el caso de Josafat, porque repito, hermano, Josafat sabía bien la ley, hombre. Porque ya el Señor les había dicho a todos los reyes que leyeran la ley para que no se les olvidara lo que Jehová quería con ellos. Así que Josafat no podía ser que era ignorante de las cosas que Jehová pedía. Pero en esa área, lamentablemente Josafat falló. Hizo alianzas con los que odiaban a Jehová.
Y esa alianza provocó a ir a Dios. Quitó Dios el cerco de protección en Josafat y lo hizo vulnerable al engaño. Y se le privó de poder para hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo nos pasa a nosotros. El apóstol Pablo llama a ese poder de hacer lo correcto gracia. Usted es lo que es, tiene lo que tiene por gracia. ¿Me escuchó? Dice la palabra en 1 Corintios 15:10. Aquí, repito, el apóstol le llama gracia, ese poder, para convertirte en aquello que debes ser, que sos en Cristo. Porque por gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se da cuenta que es Dios quien nos da el poder de hacer lo correcto, de mantener nuestra identidad? Él la otorga. Pero cuando yo violento adrede la ley de Dios, yo me aparto de Él, me aparto de su gracia y me veo privado de poder para hacer lo correcto. Por eso es que hay gente, hermano, en nuestras congregaciones que no pueden hacer la voluntad de Dios. Nuestras iglesias están llenas de personas que quieren oír palabra de Dios. Y que Dios les revela la voluntad de Dios para su vida. Pero ya en la práctica no la hacen. ¿Por qué razón? Porque tienen alianzas con el mundo. Se separan de Jesús. Y el separarme de Jesús es ausencia de poder. Escuche bien lo que le digo. El separarme de Jesús es ausencia de poder. Por eso es que vemos muchos cristianos repitiendo el mismo pecado y el mismo pecado, el mismo ciclo, que se levantan y caen, y dice, pues, ¿por qué será que en mí no está el poder para hacer lo correcto? Simple y sencillamente porque tú tienes más amistad con el mundo que con Dios. Por decisión propia te has alejado de la fuente. Y alejándote de la fuente te alejas del poder que te da a ti el querer como el hacer la voluntad de tu Padre. ¿Me escuchó, iglesia? Por eso es que Dios nos quiere tener a nosotros cerquita. Porque sabe que nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer lo bueno. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, si uno hace lo bueno es porque hay alguien bueno dentro de nosotros. Y ese es el Espíritu Santo. Pero si yo me privo de la influencia, de la bondad del Espíritu, ¿qué va a quedar? Mi carnalidad, mi viejo hombre, mi naturaleza caída, mi pecaminosidad que se revela constantemente a Dios. Y es allí donde nos vemos privados, amado hermano, de hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Porque a la larga decimos amar a Dios, pero no lo amamos. Nos pasa al igual que Josafat. Ayudamos al que no debemos de ayudar y amamos al que no debemos de amar. Usted debe de entender algo. Alguien que está en plena rebelión con Dios no es su amigo. Y usted no debe de hacer alianza con esa clase de personas, aunque se llamen hermanos. El apóstol Pablo en sus cartas hablaba de eso. No os juntéis con aquellas personas que llamándose hermanos lo niegan.
Porque ese es hacer una alianza. Hablamos mucho de hacer alianzas con el mundo, pero ¿qué con las alianzas que hacemos con personas que están en nuestras filas y que no están en el camino correcto de Dios, sino que son gente religiosa? Gente que simple y sencillamente se está sombreando, que no tiene compromiso alguno, que llega por llegar, pero a la hora de manifestar lo que conoce, lo que ha oído, se encuentra sin poder de hacerlo por la simple y sencilla razón de que nunca ha amado a Dios. Ama al mundo. Y ahí vienen gente diciendo, que hermano, es que yo no puedo obedecer a Dios. ¿Y por qué será que no puedo obedecer? Ay, hermanos, que fíjese que, bueno, yo ahorita estoy en una relación incestuosa. Yo ahorita estoy en una relación de adulterio. Mire, yo ahorita, bueno, cada fin de semana me voy con mis amigos, entre comillas. Y en el calor y en el, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? Nado con la corriente, mi hermano, y tomo, me emborracho. Dígame, entonces, si esa clase de personas van a tener poder de hacer lo correcto. Mira, hermano, con Cristo es todo o es nada. Así se lo voy a decir. O es todo o es nada. Así de radical es el evangelio. Si usted no ha oído un evangelio radical, yo no sé qué clase de evangelio sea, pero el evangelio es radical. Es radical, hermano. Y no da margen de tibiezas o de consensos o de neutralidades. No da margen. Si nosotros lo hacemos, el Señor claramente dice, yo te expulso y te vomito de mi boca. O sea, no hay términos medios para Dios. O se es o no se es. O se es un santo, o se es un demonio. Pero no hay términos medios con Dios. Entonces, ahora nos explicamos por qué razón mucho creyente hoy en día no puede obedecer a Dios. Porque en realidad no quiere, ama al mundo. Simple. Aquí no es cuestión de que, ay, es que es débil la carne, hermano. Yo sé que es débil la carne. Pero ¿qué ha prometido el Señor? En mi debilidad, Él se va a perfeccionar. Que todo lo puedo en Cristo, permaneciendo en Él. Todo lo puedo. Pero ¿qué pasa cuando yo me alejo? El poder se va. Separado de mí, dijo Cristo, nada bueno pueden hacer. Queremos mantenernos firmes en este camino, amado. Yo no estoy diciendo que nunca vamos a caer quizás alguna vez, o no vamos a cometer faltas todos los días, pecamos. ¿Me escuchó? Pero no lo hacemos de una forma intencional y repetitiva, porque eso ya es otra cosa. ¿Me explico? Por eso es que el Señor dice, hijo, necesito que estés siempre cerca de mí, para que puedas vencer el mal. De lo contrario, no va a haber poder para librarte de las garras del pecado. Les voy a compartir este testimonio. Hace años yo tuve una revelación sobre esto. Un sueño, por cierto. Yo estaba batallando con una área en mi vida que no la había rendido a Jehová. Y una noche, hermano, Dios me presenta un cuadro terrible. Al principio todo estaba bonito, se lo voy a describir. Yo miraba que estaba escondido tras una gran roca. Una gran roca. Yo estaba escondido en la roca. Pero al mismo tiempo había en mí una sensación de que alguien me perseguía.
cabal. Yo hice esto, ¿verdad? Vi así de reojo y cabal, había un ser encapuchado, negro, puro satanista. Y dentro de mí yo sabía que ese personaje me quería a mí. Mientras yo estaba escondido en Cristo, escondido en la roca, Él no me hallaba. Yo veía que él andaba buscándome, hermano. Y la roca era obvia, ¿no? Bueno, yo podía apreciarla y yo también lo miraba a él de reojo que andaba como buscándome. Pero no me hallaba, porque yo estaba cerquita de la roca. Él era mi escondedero, como dice el apóstol Pablo. Escondida está mi vida en Dios. Y yo estaba escondida en la roca. Y yo vi que el personaje satánico se alejaba y se alejaba. De repente hago esto. Me levanto del escondedero y me aparto del escondedero. ¿Me va captando? Cuando ese ser me vio, se giró y empezó a caminar rápido en busca de mí. Cuando yo vi eso, en vez de entrar a la piedra, me quedé inmóvil. Y sentí, hermano, que literal ese ser me abrazó. ¿Y sabe cuál fue la sensación que sentí cuando me abrazó ese ser encapuchado de negro? Que era una calavera. Era la muerte. Y ahí desperté. Y el Señor me dijo: si tú no le pones un punto final a esto, vas a morir. ¿Me escuchó? Mire, hermano, el sueño fue tan vívido que todavía lo tengo en mi mente. Y bien pude percibir, porque con la capucha yo no le miraba nada, yo no le miraba ni rostro. Pero cuando me abrazó literal, yo pude sentir la calavera. Yo pude sentir sus huesos, pude sentir sus manos cadavéricas envolviéndome, hermano, con fuerza. ¿Y qué era eso? Era la muerte. Si yo bien al final del día, yo dije: Señor, esto es la muerte que anda persiguiendo y quiere hacerme morir. Y cabal, así me dijo Dios: si vos, me dijo, fíjese bien, si vos insistís en separarte de mí, en vivir como tú quieres, yo no voy a estar para protegerte. Y la muerte vas a hallar. Mira, hermano, y me entró un gran miedo, un temor, como usted no se imagina. ¿Y sabe lo que hizo Freddy Ramírez? Corté con eso. Pero yo descubrí que la victoria se encontraba no con mis fuerzas, sino estando ¿a dónde? En la roca, escondido en la roca. Y ahora, hermano, que tengo un poquito de entendimiento en la escritura, me doy cuenta lo que dice Cristo: separado de mí. Separado de mí, nada pueden hacer. Ustedes no pueden enfrentar sus tentaciones con éxito. ¿Por qué razón? Porque se han alejado de la roca. Ustedes ceden a la tentación una y otra vez porque se han alejado de la fuente. Y nunca van a tener victoria, jamás, si no se mantienen firmes en lo que han creído. Y este es el mensaje de esta noche. Si usted quiere mantener su vida, no se aleje de la fuente de la vida, que es Cristo. Porque si se aleja de esa fuente, la muerte le platica, porque está escrito:
La paga del pecado es muerte. Yo entendí perfectamente esta figura y ahora que estoy compartiendo eso, con propiedad se lo digo. Yo no puedo obedecer por mí mismo la voz de Dios. Yo puedo estar oyendo la voluntad de Dios para mi vida, pero si estoy lejos de Él, jamás voy a tener poder para resistir al tentador. Jamás voy a poder obedecer lo que el Señor quiere para mi vida. Y tarde o temprano, eso que te quiere ver muerto, te va a tener enganchado, te va a tener abrazado y no te vas a poder escapar de allí. Escapa por tu vida hoy que puedes. Si hay una relación prohibida, suéltala. Si hay un hábito prohibido, suéltalo. Y usted me dirá, pero yo he intentado y no puedo. ¿Y por qué será? Por lo mismo que le acabo de compartir yo. Porque usted no se afirma en las cosas de Dios. Está, pero no está. Quiere agradar a Dios y quiere tener agradado al mundo. Jamás, eso jamás puede ser. La única forma para que usted pueda obedecer la voz de Dios es que usted se mantenga escondido en la roca, que permanezca en Cristo, porque de lo contrario le va a pasar al igual que Josafat. Por amar más a un rey pagano que a Jehová, entró en ira Jehová con él y ya no obtuvo poder para hacer lo correcto. Se vio privado de ese poder para hacer lo correcto. Y por eso es que lo vemos marchando a la par de Acab, como dos borregos, voy a decir, al matadero. Yo no sé si me está captando esta situación, porque esta verdad, así como me liberó a mí, también Dios quiere liberarlo a usted. Quiero que sepa, y Jehová dice, quiero que sepan que tienen victoria sobre el mundo, sobre los demonios y sobre su naturaleza pecadora, siempre y cuando, dice el Señor, estén cerca de mí. Pero si no hay definición, jamás van a experimentar la victoria en Cristo. Jamás van a experimentar una vida abundante. Jamás. Van a vivir una vida de mediocridad. Cosa que Jehová no quiere. Porque Cristo ha prometido una vida en abundancia. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, no nos equivoquemos. Son cosas espirituales, hermano. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios son cosas espirituales y fuertes, maravillosas, insondables, profundas. Pero tiene un precio, y es mantenerte en la fuente. Ahí está el poder, ahí radica el éxito de un creyente. Usted no puede vencer su naturaleza pecadora por sí solo. Usted no puede vencer el mundo por sí solo. Usted no puede mantener al margen a ese espíritu de muerte por sí solo. Usted tiene por fuerza que estar escondido, cerca, pegadito a Cristo para vencer. Me estoy dando a entender. Hermano, la obediencia, escuche esto, la obediencia es un fruto de nuestra permanencia en Cristo, hombre. Así de sencillo. El apóstol Juan dijo, es que los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir. Y yo muchas veces me daba en la cara con ese versículo, no son difíciles de cumplir, a mí me cuesta, padre. Yo no sé si usted ha tenido esa sensación de que cuesta obedecer a Dios. Pero
A uno le cuesta obedecer a Dios cuando está en esa posición vulnerable como estaba Josafat. Haciendo alianzas con las personas con las cuales no debemos de tener alianza. Y estando en el lugar equivocado. Si usted está en esa posición, por eso es que son difíciles y van a seguir siendo difíciles los mandamientos de Dios. Y va a ser una verdadera vía crucis para usted. Amado, cuando se ama, uno obedece a ese amor. Y voy a ocupar esta figura porque es bíblica. Cuando una mujer se siente amada por su marido, esa mujer con gusto se somete a su marido. ¿Me escuchó? No es por fuerza, ¿no? Que vos tenés que someterte porque está escrito que tenés que humillarte delante de mí. Yo soy cabeza. Pero cuando usted ama, esa persona no tiene necesidad de ser coartada, amenazada. Por favor, entienda, no es por fuerza de la carne, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mis estrategias, no con las tuyas, que vas a vencer tus batallas. Me estoy dando a entender, iglesia. Aquí está la solución. Si nos mantenemos cerca de Jesús, la obediencia va a ser un resultado de eso. Cristo dijo en Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Le repito la frase: la obediencia es el fruto de nuestra permanencia en Dios. Pablo lo dijo de otra forma en Gálatas 5:20. Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, él estaba diciendo: ya no voy a vivir a mi manera, voy a vivir a la manera de Cristo. Voy a permanecer en Él. Juntamente con Él estoy crucificado. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo explica usted ese versículo? ¿Cómo lo entiende? Está hablando de una dependencia total y completa. ¿A quién? A Cristo. Solo viviendo así, solo teniendo una dependencia total y completa a Él, podemos vencer, podemos vivir esta vida en victoria, hombre. Teniendo esto en mente, amado, debería ser una verdad liberadora para todo aquel siervo de Dios que proclama la verdad y que lamentablemente ve que el cristiano oye cuál es la voluntad de Dios, pero que no la obedece. ¿Problema del portador? No. Simplemente el receptor carece del poder para obedecerla porque está lejos de la fuente de poder. Cuando se desconocen estas verdades, o el peor de los casos, se carece del llamado a ser portador de la verdad, el precio de ver cómo la palabra es menospreciada realmente puede pasar factura, ya que puede traer frustración para el portador. Al ver que predica, al ver que habla, al ver que señala, al ver que corrige, pero la gente no quiere entender.
Cuando yo sé perfectamente que no depende ya eso de mí, sino de usted, a mí me libera esta verdad. Y yo digo, Señor, mi compromiso es contigo de dar tal cual, como dijo Micaías en su momento, vive Jehová, que lo que tú pongas en mi boca, eso yo voy a decir. Ese es mi trabajo. Pero de lo que sucede con la palabra, con usted, eso ya depende de usted y no depende de mí. Usted no tiene por qué frustrarse, papá, mamá, si está diciéndole constantemente a sus hijos y no quieren nada. Usted hizo su trabajo. No se sienta frustrado. Ahora, si no lo dijo sabiéndolo, pues otra cosa es, ¿verdad? Pero si usted los estorbó a compudo para que no anduvieran por el camino equivocado, hermano, siéntase liberado. Si sus hijos al fin del día han buscado un camino incorrecto o equivocado, ¿qué puede hacer usted? Simple y sencillamente esas personas quieren estar en el mundo. Pero usted hizo su trabajo como padre, le sembró la semilla. Lamentablemente no respondieron. ¿Y se va a frustrar usted por eso? No se frustre, hombre, siga adelante. Y usted siga hablando, siga exhortando. Y aunque vea las cosas peor, siga exhortando y siga estorbando a sus hijos. ¿Me escuchó? Pero no se desmotive por eso. Porque el problema no es su palabra, no es que sea falto de que no tenga poder de persuasión. Es que aquí no se trata de que usted va a persuadir a quién. Se trata de cómo el hombre responde al Espíritu Santo. Pero si el hombre no quiere responder favorablemente a la voz del Espíritu, ¿qué puedo hacer yo como portador de la palabra? Nada. Porque yo no puedo convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Dios no te ha llamado a cambiar al hombre, te ha mandado a ser portador de la verdad, aunque pagues un precio por ello. Al final del día, sigues teniendo la dirección de Jehová, sigue fluyendo la revelación, porque no estás comprometiendo tu mensaje por los desaires que la gente pueda hacerte, sino que sabes que tu compromiso es con Dios y quieres agradarlo a Él. Así que sigue el Señor fluyendo, sigue el Señor fluyendo. Y al que no te quite el sueño si las personas, aún escuchando la verdad, van de mal a peor. No es culpa del portador, es culpa del receptor. ¿Y por qué razón? Porque esas personas han decidido hacer alianza con el mundo y no tienen poder para obedecer lo que oyen. Otra cosa que yo les puedo también compartir a usted, que es portador de la verdad, y la gente ni para atrás ni para adelante, no todos, conste, no todos. No se frustre por esa minoría o mayoría, yo no sé. No se frustre por eso. Mantenga su convicción, mantenga su llamamiento, porque si usted es llamado por Dios, aunque esté pagando el precio por ser portador de la verdad, usted se va a mantener firme, como lo estuvo Micaías. Aunque en un momento puede golpear el sentimiento de la frustración en tu corazón, créame que va a haber un fuego interno dentro de tus huesos mismos que va a impedir que claudiques. Vas a seguir adelante. Y vas a seguir predicando la palabra de Dios. Mire, Jeremías se encontró en una situación bien difícil en su ministerio. Porque el hombre hablaba y hablaba y la gente no respondía. Al pueblo de Judá le hablaba y no respondía. Y llegó un punto donde la frustración quiso minar su corazón y dijo esto, fíjese bien. Y le empezó a decir esto a Jehová. Y dijo, Señor, obviamente a mí me llueve sobre mojado porque la gente no escucha cosas buenas de mi boca, sino solamente cosas malas me da, Señor, para ellos. Y por eso es que aquí dice Jeremías 28, en esta versión, ni una sola vez le dice Jeremías a Jehová, ni una sola vez me has permitido decirle siquiera una palabra bondadosa.
Todo el tiempo solo desastres, horrores y destrucción. ¿Quién va a querer a un profeta así? Dígame usted. Dígame. Si van a ser populares en las redes sociales, dígame. Si van a ser populares en los parques o en los buses, dígame. Con razón se ríen y se burlan, dice el profeta. Con razón se ríen y se burlan y convierten mi nombre en chiste de la familia. Yo cuando leí esta versión dije, qué terrible, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido criticando lo que vimos? Y ahí en el comedor, cuando están, bueno, no sé, ¿qué año existen los comedores? No son lugares ya de centros de reunión familiar. Ya perdió eso. De adorno está el comedor. Pero antes que se reunía la familia, hermano, yo puedo verme esa escena. ¿Y qué te parece el sermón? Qué radical ese hombre, no. Ni él mismo se las cree. Y vos crees que él hace todo lo que dice. Mire, hermano, yo al igual que usted lucho con mis demonios. ¿Me escuchó? Yo no soy ninguna blanca paloma tampoco. Ni estoy aquí por ser el más santo de ustedes. Ni Dios me escogió por ser mejor que ustedes. Yo sé lo que soy, hermano. Y sé que si yo no tengo cautivo a la bestia que llevo dentro, me devora. ¿Me escuchó? Es que mi enemigo no es usted, ni el mundo, ni el diablo. Mi peor enemigo se llama Freddy Ramírez. Y con él yo tengo que someterlo constantemente y estar buscando de Dios, porque un día que yo deje de orar, se me vienen a la mente un montón de cosas terribles, hermano. Que quizás ya quizás estuviese de perfil en las mentes criminales, ¿verdad? Así como lo oye. Uno es capaz de hacer cosas horribles si no está Dios con él. Y uno a veces hasta se asusta y dice, Señor, ¿y qué es esto, Padre? Y de repente la voz del Espíritu que dice, ¿te das cuenta? Lo necesario que es estar humillado en mi presencia. Lo necesario que es estar siempre a mis pies. Lo necesario que es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a mi nombre todos los días. Y yo entendí lo que el apóstol Pablo dijo: todos los días muero, y muere a qué, a su carne, a su yo, a sus deseos pecaminosos, a sus deseos carnales. Todos los días tenemos que rendirnos a Dios. Esta es una lucha diaria, amado. Yo comprendo sus luchas. No creo que por estar aquí, yo, verdad, estoy mejor posición que usted. No, créame que quizás estoy en la peor posición, porque a mí se me va a demandar más que a usted, hombre. Yo lo sé. Por eso es que tiemblo cada vez que subo a este lugar y digo: Padre, ayúdame. Que no sea yo, que sea tu Espíritu quien hable. Yo no quiero decir cosas por mi carne, o por una ira, o por algo, o por un sentimiento tóxico. Yo no quiero fluir así, Señor. Yo no quiero contristarte, yo no quiero apagarte. Te necesito. Y esa es mi oración diaria, hermano, cada vez que yo subo a este lugar. Porque yo estoy consciente de lo capaz que puede ser Freddy Ramírez, y para lo malo. Por eso es que cada momento, y ya se lo conté yo en una pequeña revelación que tuve yo, un sueño, ¿no? Cómo andan detrás de uno el diablo, hermano, como león. Si a mí se me vinieron esos versículos de cómo andarme, de verdad, de que el diablo anda rondineándolo a un hombre. Pero si uno está escondido en la roca, aunque te busque, no te va a encontrar. Escucha, aunque te ponga, hermano, ahí trampas, no vas a caer en la trampa.
te va a liberar del lazo del cazador, te va a librar del mal, te va a librar de la mala potestad, te va a librar del mal. Si tú estás escondido en Cristo. Así que mantenga esa convicción, hermano. No es fácil. Y uno, como vemos aquí Jeremías, no diciendo: Señor, ahora entiendo, se ríen, se burlan, pero es por eso, no hay palabra buena en mi boca. Siempre juicio, destrucción y ruina les hablo. ¿Y sabe lo que pensó hacer Jeremías en ese momento de acaloramiento que muchas veces uno tiene, no? Por eso es que a mí me encanta que la Escritura no oculta las debilidades de los siervos de Dios, porque los hace humanos. ¿Me escucha? No son sobrehumanos, hermano mío. Son de carne y hueso, al igual que usted y yo, hombre. Todos ellos, esos que admiramos, son humanos, igual que nosotros. Y dijo esto Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y no ese plan se pone a veces uno, pues, cuando mira el alto precio que uno está pagando y dice: ya no quiero hablar, Señor. ¿Cuántas veces ha tratado de huirle a su ministerio? ¿Cuántas veces Dios le ha dicho: hace esto? Y uno va como a regañadientes y a empujones, porque sabe que hay un precio que va a pagar usted por la verdad que porta. Es natural, somos de carne y hueso. Pero aquí a mí me encanta lo que aquí dice Jeremías. Cuando una persona es llamada por Dios, está expuesto a esa clase de sentimientos de frustración. Van a llegar a tu corazón temores, miedo, etcétera. Pero dijo él: no obstante, sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de resistirle, pero no pude. Esto es lo que pasa con alguien que ha sido verdaderamente llamado por Dios. Aunque le esté lloviendo sobre mojado, aunque hayan situaciones adversas y difíciles, mantiene, hermano, su posición, mantiene ese sentir que dijo Micaías: vive Jehová, que lo que él ponga en mi boca, eso voy a decir, aunque me cueste la vida. Por lo tanto, todo portador de la verdad debe de comprender dos cosas. Primero, no es llamado a que la gente que se dice ser cristiana responda a la palabra de Dios. Estos lo harán si están en buena relación con Dios. Si no, no lo harán. Segundo, si eres llamado por Dios, aunque el sentimiento de la frustración toque a tu corazón, no tienes por qué ser víctima de él. Hay un poder, un fuego que consume dentro de tu corazón y se llama Espíritu Santo, y Él no va a permitir que claudique. Él te va a ayudar. Profeta de Jehová, habla la palabra de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo. Párate valientemente aunque te tiemble todo el cuerpo. Habla la palabra de Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aunque en eso se te vaya la vida, pero es preferir perderla en el evangelio por la causa de Cristo que por las cosas del mundo, Señor. Porque si usted las pierde por Cristo, hallará su vida, hallará la vida eterna, estará en los brazos de su Padre. Así que el precio que se paga por ser portador de la verdad no es fácil, como lo hemos estado considerando durante estas 4 lecciones que hemos visto. Pero al final del día, el Señor está contigo, y eso es lo que importa. ¿Me explico, amado? Cumpla su ministerio, siga adelante, haga lo que le ha sido comisionado, porque contigo va Jehová. Contigo va Jehová, y ninguna arma forjada prevalecerá contra los hijos de Dios, y condenarás toda palabra que se levante en contra de ti en juicio, porque esta es la herencia de Jehová para sus hijos. Padre que estás en los cielos,
En esta hora de la noche yo te doy gracias, yo te doy alabanza por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres. Padre amado, en esta noche tú nos has revelado muchas cosas del por qué muchas veces no podemos obedecerte. Sí, Señor. Oh Padre, ya sabemos por qué. Porque nos tendemos a ir del lugar donde tenemos que estar, escondidos en tu roca. Muchas veces nos apartamos, Señor, conscientemente nos apartamos. Y por eso es que nos vemos despojados de poder para responder a tu palabra. Nos gusta oírla, nos gusta oír tu voluntad, pero no podemos obedecerla porque todavía tenemos alianzas con el mundo. Señor de la gloria, ayúdenos a ser radicales, a obedecer lo que un día Elías hizo con aquel pueblo de Israel cuando dijo: si Jehová es Dios, sea, y si Baal es Dios, pues sea. Pero no pueden estar ustedes sirviendo a dos señores. Y es tiempo de separarnos para Dios. Es tiempo de apartarnos para Él. Es tiempo de estar escondidos en la roca. Solamente así usted va a poder vencer. Solamente así usted va a poder obedecer. Entiéndalo. Separado de Cristo, estas palabras van a ser imposibles que usted las pueda poner en práctica. Pero si usted está en Cristo, todo le es posible. Si usted está en Cristo, la obediencia vendrá como un fruto natural de su permanencia, de su constancia con Jehová. Separados de Él no somos nada. Así que en esta noche haga pactos con aquel que tiene poder para hacerle vencedor. Y no pacte con aquel que puede destruirle. No pacte con el mundo, porque le puede vender una buena idea, pero al final se terminará dando cuenta que redundará en destrucción, en pérdida y muerte. No vale la pena, no vale la pena. Yo le digo en el nombre del Señor: busque a Dios mientras pueda ser hallado. Y si ya lo encontró, no se aleje de Él. Manténgase firme, manténgase en las filas, no se desanime, manténgase con Él. Y Él ha prometido darle fuerzas como el búfalo. Él ha prometido rejuvenecerlo como el águila. Él ha prometido darle una unción fresca cada día. Él ha prometido darle poder para vencer diariamente. Todo nos ha dado en su gracia. Todo nos ha dado por amor a Cristo. Iglesia amada, oh iglesia amada, iglesia amada y amada. No se aleje, no se aleje de Dios. No se aleje de su Cristo. No se aleje de su Salvador. No se aleje, no se aleje. Porque encontrará vulnerabilidad en su vida. Y será presa fácil aquel que quiere devorar su alma sin piedad y sin misericordia. No se equivoque. Ellos quieren la destrucción de su alma. No se equivoque, esos no son sus amigos. No se equivoque, esos no quieren las cosas buenas para usted. Deje de coquetear con lo prohibido. Deje de coquetear con lo prohibido. Deje de coquetear con lo prohibido. Y decídase por hacer lo correcto. Clame a Jehová. Clame a Jehová en esos momentos de debilidad y encontrará la gracia necesaria para vencer esa tentación, esa situación difícil. A veces hay que resistir y a veces hay que huir. Pero créame que en los dos casos estará el Espíritu Santo para ayudarte a resistir la presión de este mundo, a resistir a los falsos hermanos, a resistir las críticas, a resistir las burlas, a resistir los desprecios, a resistir las persecuciones, a resistir los vituperios, a resistir aún la tortura y la misma muerte. Él dará el poder sobrenatural. Él dará el poder sobrenatural para que usted resista. Si está siempre cerca de Él. Él así lo ha dicho: someteos pues a Dios, resistid, someteos pues a Dios. Sumisión, permanencia me da resistencia.
Y a veces también Dios va a dar salidas, como se las dio a José, para correr cuando esté en la tentación. Él abrirá puertas para que usted salga corriendo. Oh, hágalo. Eso no es de cobardes. Hay veces que hay que huir, hay veces que hay que correr, hay veces que lo más sabio es aprovechar esa puerta que Él ha puesto abierta y salir por ella. Así lo dice el Señor. Que no ha venido una tentación que no podamos sobrellevar, porque juntamente con la tentación mi Señor va a proveer la salida, va a abrir la puerta para que usted se mantenga en victoria. Amado mío, eso es lo que mi Dios le ha prometido a usted. Eso es lo que mi Cristo le ha prometido a usted. Victoria sobre su adversario, victoria sobre el enemigo, victoria sobre el mundo, victoria sobre el demonio, victoria sobre sí mismo. No tiene por qué temer, si está Cristo con usted, lo puede todo. Aunque el gigante sea muy grandote y desafiante y usted se sienta chiquitito y lo haga sentir chiquitito, tenga el coraje como lo tuvo David, que aún con voz desafiante, aunque estaba siendo ridiculizado, él pudo decir: vive Jehová, que hoy entregará tu cabeza. Jehová entregará tu cabeza en mis manos, y todo Israel sabrá que Jehová ha salvado a Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién puede hacer esto? Solo alguien que está con Dios. No mira oportunidades de fracaso, sino oportunidades de victoria. Oportunidades de victoria. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Alabanzas al que vive. Padre, clamo por este pueblo y por todo el que escucha. Hazles ver este principio vital, que no es con fuerza, que no es con ejército, es con tu espíritu. ¿Cómo venceremos? Es permaneciendo cerca que encontraremos el poder para obedecerte, y los mandamientos no serán difíciles, porque todo lo puedo en ti que me fortalece, soberano. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado. Gracias, soberano, por esta bendición que nos has regalado. Yo te pido que ayudes a este pueblo, que lo guardes y que puedan considerar que tú has dado las provisiones necesarias para vivir vidas victoriosas, 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 donde no se contempla la derrota, sino la victoria, porque le servimos a un Cristo de poder, porque le servimos a un Cristo vencedor, y por cuanto Él ha vencido, también nosotros somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos llamó. Aleluya, aleluya. Te damos alabanza y te damos gloria eterno por esta oportunidad tan especial que nos has concedido. Que esta verdad haya libertado a muchas almas cautivas. Que esta verdad, oh Padre de la gloria, que haya arrojado, oh Señor, bendición a todo aquel que la haya escuchado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos alabanza y te damos gloria por todo lo que tú nos has permitido hacer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.